Química, ciencia y arte. Como ciencia es una construcción mental lógica que descansa sobre los resultados de medidas experimentales. El químico ha de dominar, pues, el arte de obtener estas medidas. Hoy en día la química dispone de múltiples instrumentos para obtenerlas, que han de ser utilizados inteligentemente. El instrumento es solo una parte del procedimiento analítico, muy importante, pero solo una parte, y es todo el procedimiento completo el que se ha de llevar a término según las reglas del arte. Todas las propiedades de la materia que guardan una relación con su composición o estructura son susceptibles de medida con finalidad analítica, propiedades ópticas como el color, propiedades eléctricas como la conductividad, propiedades magnéticas, térmicas, radioactivas y tantas otras. Para medir esta variedad de propiedades, el químico dispone de una diversidad de instrumentos que aprovechan todas las potencialidades de la electrónica, la microelectrónica, la informática. Una parte muy importante de estos instrumentos es el dispositivo que convierte la propiedad a medir en una señal eléctrica que es detectable y medible mediante los procedimientos existentes. Para utilizar las medidas instrumentales en la determinación analítica cuantitativa, tiene que existir una relación entre la señal y la concentración de la especie a determinar. Aunque sea conocida la expresión matemática teórica que relaciona el valor de la propiedad con la concentración, hay muchos factores empíricos que pueden afectarla. Por ello, la práctica usual es determinarla experimentalmente en cada caso, a partir de patrones de concentración perfectamente conocida. A fin de contrarrestar la contribución a la medida de cualquier señal que no proceda de la sustancia a determinar, se ajusta la lectura a cero con un blanco que contiene los mismos componentes que la muestra problema, excepto la sustancia a determinar.
Normalmente se utilizan relaciones lineales. Comentaremos algunos de los parámetros de calidad más importantes en la medida instrumental que permiten evaluar la bondad del procedimiento. Si hacemos muchas medidas repetitivas de una misma muestra, obtendremos una dispersión de resultados. Cuanto más pequeño sea el intervalo que abarcan estos resultados, más preciso será el procedimiento. La sensibilidad es la capacidad del procedimiento de medida para discriminar entre concentraciones próximas. Viene dada por la pendiente de la curva de calibrado. Cuanto mayor sea la diferencia entre las señales para una diferencia dada de concentraciones, más sensible será el método. A partir de un cierto valor de concentración, la curva de calibrado deja de ser lineal. Para hacer medidas cuantitativas conviene trabajar dentro del intervalo de linealidad. El límite de detección está relacionado con el ruido de fondo del instrumento. Al disminuir la concentración, disminuye la señal. Si la señal es pequeña, puede amplificarse, pero simultáneamente aumentará el ruido de fondo. El límite de detección se define arbitrariamente como la cantidad de sustancia que da una señal igual a 3 veces la desviación estándar del blanco, mientras que el límite de cuantificación difiere en 10 veces. Se entiende por selectividad la capacidad del procedimiento para responder a uno o a diversos componentes de la muestra de manera independiente. Para conseguir métodos selectivos, se pueden eliminar las interferencias por vía química o bien aprovechar las características de la técnica instrumental. En este caso, realizando las lecturas a estas longitudes de onda. Una manera de mejorar la selectividad es aumentar el poder de resolución del instrumento, es decir, la capacidad de separar las señales que provienen de la muestra.
La resolución depende de variables experimentales, como la anchura de la rendija del monocromador de un espectrofotómetro. O bien el tipo de columna en cromatografía de gases. Al sustituir una columna de relleno por una capilar más eficaz, se aumenta la resolución. La definición de la señal depende también del estado de la muestra, mientras que el espectro ultravioleta del benceno en solución, donde hay interacciones soluto-disolvente, muestra 5 bandas, un instrumento con un buen poder de resolución permite ver la estructura fina del espectro del benceno en fase vapor. Para hacer un análisis cuantitativo utilizando métodos instrumentales, se ha de buscar experimentalmente la relación que existe entre la señal y la concentración de la especie a analizar. Esta señal puede variar por influencia de la matriz. No es lo mismo analizar un determinado elemento en una muestra de tierras, de cemento o de agua. A título de ejemplo, podemos ver que si añadimos la misma cantidad de la especie a determinar a dos matrices diferentes, pueden obtenerse lecturas distintas. Se ajusta la lectura a cero con el disolvente.
observamos que las dos lecturas son significativamente distintas. La señal depende también de variables instrumentales, como por ejemplo la velocidad de succión de la muestra en una medida de absorción atómica. O la velocidad de caída de la gota de mercurio en una medida polarográfica. Para el análisis cuantitativo se utilizan rectas de calibrado que se obtienen a partir de patrones de concentración conocida en matrices similares a las del problema y operando en condiciones idénticas. La concentración del problema se lee por interpolación. El método de adición estándar permite disminuir o incluso eliminar los efectos de la matriz. Se añade una cantidad conocida de la especie problema a la muestra y se mide la señal antes y después de la adición. En caso necesario se procede a la corrección del volumen. Pueden también realizarse distintas adiciones y calcular gráficamente la concentración. El método del patrón interno se utiliza para evitar problemas derivados de la falta de reproducibilidad de los procedimientos analíticos. Se han de preparar patrones que contengan concentraciones conocidas de especie problema y de patrón interno, que se añade también al problema. El patrón tiene que dar una respuesta similar a la de la especie problema y no ha de interferir. Se representa la relación entre las señales de la especie problema y el patrón en función de la relación de concentraciones. La lectura sobre la recta permite el cálculo de la concentración. Con las modernas técnicas automatizadas de análisis, el tema de la calibración resulta de crucial importancia porque añade a la información cuantitativa de la que hemos hablado hasta ahora
información adicional sobre el funcionamiento correcto del sistema. Por esta razón, hay que introducir métodos de autocontrol y calibración periódica con patrones de acuerdo con los mismos criterios descritos.